A veces, el imaginario colectivo e individual y los hechos se entrelazan, enredan y se vuelven una masa informe, donde se confunden las invenciones, los mitos y las realidades. Creo que tú y yo estamos de acuerdo en que la historia es susceptible a un opíparo banquete de estas marañas, donde la realidad y la ficción se mezclan y los anales históricos se hunden en un vinoso mar de misterio. Te invito a voltear y pensar en nuestro pasado, recopilando momentáneamente la miríada de enigmas que conserva la historiografía. Son innumerables estos misterios, pero hay uno que enarbola específicamente por ser triste y recalcitrante. En el año 1680 revoloteaba un rumor extraño en las calles de Francia y los países cercanos. El rumor trataba sobre un cautivo que llevaba años privado de su libertad por orden perentoria del rey Sol, Luis XIV, y que de forma perturbadora era obligado a usar siempre una máscara férrea para ocultar su identidad. Bienvenido a este maravilloso video, donde juntos intentaremos desenterrar uno de los misterios más grandes de la modernidad, la historia del hombre tras la máscara de hierro, una historia fascinante que no ha sido resuelta. Antes de comenzar, no olvides suscribirte activando la campana, darle like y compartir el video. Sin más que decir, comencemos y quédate hasta el final. La historia de este prisionero se remonta al siglo XVII en Francia. Según se cuenta, el hombre de la máscara de hierro era un hombre que recorrió distintas prisiones francesas durante unos 34 años, desde 1669 hasta su muerte en 1703. Al parecer, este hombre nunca reveló su identidad y se dice que siempre mantuvo su rostro cubierto por una máscara metálica, y su existencia fue deliberadamente oculta por parte de la élite francesa. Claro está que los datos que se tienen sobre este incógnito hombre están cubiertos por una capa literaria. La historia terminó cautivando incluso al mismísimo Voltaire, sí, el filósofo que todos conocemos. Voltaire se encargó de dar la versión más famosa del asunto. Define al prisionero de la máscara de hierro como un hombre de alcurnia, eximio y educado, cuya máscara tenía resortes para que pudiera masticar al comer. Voltaire estuvo en la Bastilla en 1717. Decía conocer la historia gracias a los prisioneros más veteranos. Según a aquel hombre se le trataba como se trataría a un tipo de renombre y nunca se le permitía contactar con nadie, ni hablar o moriría al instante. Era alto y de morfología hermosa, pero nadie sabía quién era, solo aparentaba su estatus. Este relato de Voltaire inspiraría a Alejandro Dumas para crear un personaje secundario de su novela El Vizconde de Bragelonne. Así nacería la concepción más popular y romántica que tenemos de este misterioso prisionero. Un tipo excelso de alta alcurnia, diestro con la guitarra y obligado a guardar un profundo silencio. Según el personaje, era el hermano gemelo de Luis XIV, quien estaba encarcelado para proteger el trono del Rey Sol. Solo algo podía ocultar tan vil castigo, algo que estaba detrás de aquella máscara férrea, el fenotipo casi idéntico al de Luis, lo que delataba su lazo carnal, el cual ponía en riesgo el poder absolutista del monarca. No obstante, no hay un registro histórico que avale que este hombre era gemelo del Rey Sol. Esta idea es más un asentamiento suscitado por Voltaire y Dumas. Pero si no es un gemelo sometido del rey, entonces, ¿quién es este hombre? Son distintas las identidades que, se dice, estuvieron tras la máscara de hierro. Uno de ellos, el llamado Caballero de Rohan, quien fue cabecilla de una conspiración contra el Rey Sol, aunque las fechas de encarcelamiento o muerte no se ajustan con las del enmascarado. Otros más novelescos han dado identificación a Nabo, un hombre que habría embarazado a la reina María Teresa, esposa de Luis XIV, quien iracundo mandaría a castigar con la máscara de hierro al hombre que deshonró su linaje. Otra teoría sostiene que tras la máscara estaba el verdadero padre de Luis XIV, llamado Mazarino, un influyente cardenal italiano amante de la madre de Luis, Ana de Austria. Para evitar el escándalo y mantener a Luis XIV como hijo legítimo, habría sido encarcelado y ocultado bajo una máscara. Los historiadores con más rigor señalan que el hombre de la máscara de hierro fue Nicolas Fouquet, un financiero adinerado que cayó en desgracia en 1661 y que, después de ser condenado por traición y corrupción, fue encerrado en la fortaleza Pinderolo antes de ser llevado a la Bastilla. Pero, ¿qué pasaría si la máscara tenía un motivo más inquietante de lo que un misterio arcano y demoníaco que se ocultaba tras el metal de aquella máscara hoy desaparecida? Según varios artículos de la época, su rostro era una amenaza, una revelación tan peligrosa que debía ser ocultada del mundo.
Su máscara no solo resguardaba su rostro, poseedor de una gran belleza o una mórbida deformidad, sino su verdadero ser, su esencia más profunda e inquietante guardiana de secretos que cambiarán el sistema de su época. ¿O qué tal si su encierro estaba relacionado con oscuros secretos de Estado, palaciegas negociaciones sobre poderes ocultos que llegaban hasta dominios de los más altos de la monarquía francesa y europea? ¿Sería un peligroso hombre de conocimiento prohibido o un desgraciado de su propia existencia, atormentado por un crimen que nunca ocurrió? Vaya, ¿cómo vas observando este caso? Bastante intrigante, realmente misterioso. Déjame que te va apareciendo en la caja de comentarios junto a un buen like. Sigamos hasta el final de este video. Por sorprendente que suene, esta última conspiración sería la más cercana a la realidad, pero hay una gran brecha. La identidad del hombre tras la máscara de hierro no sería ni mística ni opulenta como narra la literatura, sino que se trataría de un simple ayudante de cámara que llevaría por nombre Eustache. Pero, ¿qué crimen podría cometer una persona con un oficio simple para ser castigado de una manera tan severa? En 1669 se estaban desarrollando negociaciones secretas entre Carlos II de Inglaterra y Luis XIV. Se llevaban a cabo a través de la hermana de Carlos, Enriqueta, quien estaba casada con el hermano del Rey Sol, Felipe de Francia. Toda esta pléyade usaba a simples ayudantes de cámara para transmitirse los secretos. Es posible que Eustache fuese utilizado como informante, incluso por la propia Enriqueta, y que tuviera conocimiento de información sensible que comprometía a ambos países y a los dos monarcas, provocando así su encierro por prevención y ganándose el desdén de la élite francesa por miedo a que un soplón lacayo acabara con la diplomacia y revelara los secretos de dos potencias mundiales, desencadenando graves consecuencias. Claramente, esto es otra teoría más. No existe consenso alguno sobre el verdadero rostro y la auténtica identidad del hombre detrás de la máscara de hierro. Ni siquiera hay un acuerdo entre los historiadores si la máscara era realmente de hierro o si solo era de terciopelo, como las que usaban las doncellas para protegerse la piel. Parece que nunca se sabrá la verdad y poco se puede dilucidar a estas alturas de la historia, donde la realidad se confunde con la imaginación. Pero algo es seguro, aquel hombre tras la máscara, sea de hierro, de terciopelo o de cualquier material, algo ocultaba en sus facciones, algún miedo oscuro le provocaba al Rey Sol para condenarlo de manera tan escabrosa, condenándolo a una muerte segura si revelaba su identidad. Si se quitaba la máscara o si hablaba de cualquier tema, algo temían los poderosos de aquel hombre. Había un miedo profundo tras el metal de la máscara, miedo a la deshonra, miedo a la destrucción o a la verdad, pero temor existía, eso seguro. Para finalizar, algún día lograremos resolver este galimatías. No parece estar cerca el día en el cual lograremos desenmascarar al desgraciado tras el hierro. ¿Qué teoría te resulta más acorde? ¿Tienes algún otro dato sobre la identidad de este enigmático hombre? Como decimos por aquí, la historia es un puzzle infinito al que siempre le faltará una pieza. No importa cuánta luz caiga sobre estos misterios, al final la oscuridad de lo ignoro la engulle en un constante ciclo de develación y ocultamiento. Así funciona la historia, y así se esconde la identidad del hombre tras la máscara de hierro. Si te gustó el video, dale a me gusta y compártelo, suscríbete al canal y activa la campana de notificación para más historias ocultas. Hemos acabado por hoy. Hasta la próxima, esperamos que tengas un maravilloso día.